Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianey y bueno, el día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a continuar con el libro Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Vamos a comenzar con el capítulo número 7 y como ya les he comentado, primero agradecer que pues bueno, tiene muchísima aceptación los videos, si les gusta por lo que se ve. Entonces, mientras siga así, pues bueno, vamos a continuar con él. Ya no quiero dejarlo tanto tiempo para que no les pierda el hilo, entonces vamos con un video normal, digámoslo así, y un video del libro. Entonces así lo voy a seguir llevando, espero que esto funcione, no les aburra. Y pues bueno, ¿qué más decir? Si quieren escuchar desde el principio del libro, está la lista de reproducción. Desde el comienzo está, ustedes le dan clic en la lista de reproducción y los manda al video número 1 y así continúan los dos videos más hasta llegar al capítulo número 6. Cuando yo suba este, también lo voy a subir a esa lista de reproducción para que vaya en orden y ustedes lo puedan mantener, no sé, en su tele o en su celular, en la computadora, donde gusten y estén haciendo alguna otra actividad, pues bueno, lo puedan dejar de fondo y no tenga que ir a cambiar el video, simplemente ya lo dejan en continuación y en reproducción automática y pues ahí vendría todo el libro. Entonces, pues bueno, vamos a darle inicio para que no se haga tan largo y nos dé tiempo por lo menos de unos 3 capítulos. Y bueno, dice así. Capítulo número 7. Una semana después, cuando Catherine llegó a su próxima sesión, yo estaba listo para poner la grabación del increíble diálogo mantenido en la anterior. Después de todo, ella me estaba proporcionando poesía celestial, además de recuerdos de vidas pasadas. Le dije que me había relatado informaciones de experiencias vividas después de la muerte, aunque no tuviera ningún recuerdo del estado intermedio o espiritual. Se mostró reacia a escuchar. Asombrosamente mejoraba y más feliz. No necesitaba escuchar ese material. Además, todo eso era algo fantasmagórico. La convencí de que escuchara. Era maravilloso, bello, inspirador, y venía a través de ella. Quería compartirlo con Catherine. Escuchó su leve susurro grabado solo algunos minutos. Luego me pidió que lo apagara. Dijo que era demasiado extraño y que la hacía sentirse incómoda. Yo, callado, recordé. Esto es para ti, no para ella. Me pregunté cuánto tiempo durarían estas sesiones, puesto que Catherine mejoraba semana a semana, solo quedaba alguna pequeña onda en su ataque ante el antes turbulento, aún tenía miedo a los lugares cerrados. Su relación con Stuart seguía siendo inestable. Por lo demás, su progreso era notable. Llevábamos meses sin mantener una sesión de psicoterapia tradicional. No era necesario. Solíamos charlar algunos minutos para ponernos al tanto de lo acontecido en la semana. Después, pasábamos directamente a la regresión hipnótica, ya fuera por los recuerdos mismos de traumas importantes o de pequeños traumas cotidianos. Ya por el proceso de revivir las experiencias, Catherine estaba casi curada. Sus fobias y sus ataques de pánico habían desaparecido casi por completo. No tenía miedo a la muerte ni a morir. No le asustaba la posibilidad de perder el control. En la actualidad, los psiquiatras utilizan grandes dosis de sedantes y antidepresivos para tratar a los pacientes afectados por síntomas como los de Catherine. Además de esos medicamentos, suelen someterlos a psicoterapia intensiva o a sesiones de terapia grupal sobre fobias. Muchos psiquiatras creen que este tipo de síntomas tiene una base biológica, que hay deficiencias en uno o varios elementos químicos cerebrales. Mientras hipnotizaba a Catherine para llevarla a un trance profundo, pensé en lo notable y maravilloso de que en un periodo de varias semanas,
sin emplear medicamentos, terapia tradicional ni terapia de grupo, estuviera casi curada. No se trataba solo de suprimir los síntomas ni de apretar los dientes y aprender a vivir con los miedos. Eso era curación, ausencia de síntomas. Y ella estaba radiante, serena y feliz, más allá de mis descabelladas esperanzas. Su voz volvió a ser un susurro delicado. Estoy en un edificio, algo con techo abovedado. La bóveda es azul y dorada. Hay otras personas conmigo. Visten una especie de hábito, muy viejo y sucio. No sé cómo hemos llegado aquí. Hay muchas figuras en la habitación. También hay estatuas de pie en una estructura de piedra. En un extremo de la habitación hay una gran figura de oro. Es muy grande, con alas. Es muy mala. Hace calor en la habitación, mucho calor. Hace calor porque allí no hay aberturas. Tenemos que mantenernos lejos de la aldea. Tenemos algo muy malo. ¿Estáis enfermos? Sí, todos estamos enfermos. No sé qué padecemos, pero pero se nos muere la piel. Se pone muy negra. Siento mucho frío. El aire es muy seco, muy vaciado. No podemos, no podemos volver a la aldea. Tenemos que permanecer lejos. Algunos tienen la cara deformada. Esa terrible enfermedad parecía terrible, como la lepra. Si Catherine había tenido alguna existencia llena de placeres, aún no habíamos dado con ella. ¿Cuánto tiempo tenéis para que pasar ahí? La eternidad, respondió sombría. Hasta que muramos. Esto no tiene cura. ¿Sabes el nombre de la enfermedad? ¿Cómo se llama? No. La piel se pone muy seca y se encoge. Hace años que ya estoy aquí. Otros acaban de llegar. No hay modo de volver. Hemos sido expulsados para morir. Sufría una tristísima existencia. Vivía en una cueva. Para alimentarnos tenemos que cazar. Veo una especie de animal salvaje que estamos cazando. Con cuernos. Es pardo, con cuernos, grandes cuernos. ¿Os visita alguien? No, no pueden acercarse, o ellos mismos contraerán el mal. Hemos sido maldecidos por algún daño que hemos hecho, y este es nuestro castigo. Las arenas de su teología cambiaban sin cesar en un reloj de sus existencias. Solamente después de la muerte, en el estado espiritual, se presentaba una bienvenida y reconfortante constancia. ¿Sabes qué año es ese? Hemos perdido la noción del tiempo, estamos enfermos, nos limitamos a aguardar la muerte. ¿No hay esperanza? Pregunté contagiado por la desesperación. No hay esperanza, todos moriremos. Y siento mucho dolor en las manos, todo mi cuerpo está debilitado. Tengo muchos años, me cuesta moverme. ¿Qué ocurre cuando uno no puede moverse más? Lo llevan a otra cueva y lo dejan allí para que muera. ¿Qué hacen con los muertos? Sellan la entrada de la cueva. ¿Alguna vez se sella una cueva antes de que la persona haya muerto? Yo buscaba una clave a su miedo de los sitios cerrados. No lo sé, nunca he estado allí. Estoy en una habitación con otros. Hace mucho calor. Estoy contra la pared, tendida. ¿Para qué sirve esa habitación? Para adorar a muchos dioses. Es muy calurosa. La hice avanzar en el tiempo. Veo algo blanco. Veo algo blanco. Una especie de dosel. Están trasladando a alguien. ¿Eres tú? No sé. Recibiré de buen grado la muerte. Me duele tanto el cuerpo. Los latidos de Catherine se tensaban por el dolor. El calor de la cueva la hacía jadear. La llevé hasta el día de su muerte. Aún jadeaba.
Cuesta respirar. Sí, sí, aquí dentro hace mucho calor. Tanto calor, mucha oscuridad. No veo y no puedo moverme. Moría paralizada y sola, en la cueva oscura y calurosa. La boca de la cueva ya estaba sellada. Se sentía asustada y desdichada. Su respiración se hizo más rápida e irregular. Misericordiosamente murió, poniendo fin a su angustiosa vida. Me siento muy liviana, como si estuviera flotando. Aquí hay mucha luz. Es maravilloso. ¿Sientes olores? No. Hizo una pausa. Quedé a la espera de los maestros, pero ella fue rápidamente arrebatada. Caigo muy deprisa. Vuelvo a un cuerpo. Parecía tan sorprendida como yo. Veo edificios con columnas redondeadas. Hay muchos edificios. Estamos fuera. Hay árboles, olivos, en torno nuestro. Es muy bello. Estamos presenciando algo. La gente lleva máscaras muy curiosas, que le cubren la cara. Es alguna festividad. Visten largas túnicas y se cubren la cara con máscaras. Fingen ser lo que no son. Están en una plataforma, por encima de nuestros asientos. ¿Estás presenciando una obra de teatro? Sí. ¿Cómo eres? Mírate. Tengo el pelo castaño, lo llevo trenzado. Hizo una pausa. Su descripción de sí misma y la presencia de los olivos me recordaron esa vida de tipo griego 1500 años antes de Cristo, en que yo había sido Diógenes, su maestro. Decidí investigar. ¿Conoces la fecha? No. ¿Te acompaña alguien que tú conozcas? Sí. Mi esposo está sentado junto a mí. No lo conozco en su vida actual. ¿Tienen hijos? Estoy encinta. La elección del vocabulario era interesante, algo anticuado y en nada parecido al estilo consistente de Catherine. ¿Está tu padre ahí? No lo veo. Tú estás presente, pero no conmigo. Con que yo tenía razón. Habíamos retrocedido 35 siglos. ¿Qué hago ahí? Estás mirando, tan solo, pero enseñas. Enseñas. Hemos aprendido de ti, cuadrados y círculos, cosas extrañas. Diógenes, eres tú ahí. ¿Qué más sabes de mí? Eres anciano, tenemos algún parentesco. Eres el hermano de mi madre. ¿Conoces a otros de mi familia? Conozco a tu esposa y a tus hijos. Tienes hijos varones, 2 de ellos son mayores que yo. Mi madre ha muerto, murió muy joven. ¿Y a ti te ha criado tu padre? Sí, pero ahora estoy casada. ¿Y esperas un bebé? Sí, tengo miedo. No quiero morir cuando nazca el niño. ¿Eso es lo que le ocurrió a tu madre? Sí. ¿Y tú temes que te pase lo mismo? Ocurre muchas veces. ¿Es este tu primer hijo? Sí. Estoy asustada. Será pronto. Estoy muy pesada. Me cuesta moverme. Hace frío. Se había adelantado sola en el tiempo. El bebé estaba a punto de nacer. Catherine no había tenido hijos y yo no había asistido a ningún parto en los 14 años transcurridos desde mis prácticas de obstetricia en la escuela de medicina. ¿Dónde estás? Pregunté. Tendida en algo de piedra. Hace mucho frío. Siento dolores. Alguien tiene que ayudarme. Alguien tiene que ayudarme. Le indiqué que respirara profundamente. El bebé nacería sin dolor. Ella jadeaba y gruñía al mismo tiempo. El trabajo de parto duró varios minutos de tormento. Por fin nació el niño. Tuvo una hija. ¿Te sientes mejor ahora? Muy débil, mucha sangre. ¿Sabes cómo se va a llamar la niña? No, estoy demasiado cansada. Quiero a mi bebé. Tu bebé está aquí, improvisé yo. Una niñita. Sí, mi esposo está complacido.
Se sentía exhausta. Le indiqué que durmiera un momento y que despertara respuesta. Al cabo de 1 o 2 minutos la desperté de la siesta. ¿Te sientes mejor ahora? Sí. Veo animales. Llevan algo en el lomo. Son cestos. En los cestos hay muchas cosas. Comida, algunas frutas rojas. ¿La región es bonita? Sí, con mucha comida. ¿Sabes cómo se llama la región? ¿Cómo la llamáis cuando un forastero os pregunta el nombre de la aldea? Catenia. Catenia. Se dirigía que es una ciudad griega, sugerí. No sé, ¿lo sabes tú? Tú has viajado lejos de la aldea y has regresado. Yo no. Esa era una novedad, puesto que en esa vida yo era su tío, mayor y más sabio. Ella me preguntaba si yo conocía la respuesta a mi propia pregunta. Por desgracia, yo no tenía acceso a esa información. ¿Has pasado toda tu vida en la aldea? Sí, susurró. Pero tú viajas para poder saber lo que enseñas. Viajas para aprender, para conocer la tierra, las diferentes rutas comerciales, para poder anotarlas y hacer mapas. Tú eres anciano. Vas con dos más jóvenes porque comprendes las cartas. Eres muy sabio. ¿A qué cartas te refieres? ¿Cartas de las estrellas? Sí, tú comprendes los símbolos. Puedes ayudarlos a hacer mapas. ¿Reconoces a otras personas de la aldea? No, no los conozco, pero a ti sí. Bien. ¿Cómo son nuestras relaciones? Muy buena. Tú eres muy bondadoso. Me gusta sentarme a tu lado, simplemente. Es muy reconfortante. Nos has ayudado a mis hermanas. Pero llega un momento en el que debo dejaros, puesto que soy viejo. No, estaba dispuesta a vérselas con mi muerte. No estaba dispuesta a vérselas con mi muerte. Veo un pan plano, muy plano y delgado. ¿Hay gente que se come ese pan? Sí, mi padre, mi esposo y yo, y otras personas de la aldea. ¿A qué se debe? Es algún festival. ¿Está tu padre ahí? Sí. ¿Y tu bebé también? Sí, pero no conmigo, está con mi hermana. Mira con atención a tu hermana, sugerí, buscando la identificación de alguna persona importante en la vida actual de Catherine. Sí la conozco. ¿Conoces a tu padre? Sí. Sí, Edward. Hay higos y aceitunas, y fruta roja, hay pan aplanado, y han matado algunas ovejas. Están asando a las ovejas. Hubo una larga pausa. Veo algo blanco. Una vez más había avanzado sola en el tiempo. Es blanco. Es una caja cuadrada. Allí ponen a la gente cuando mueren. ¿Ha muerto alguien entonces? Sí, mi padre. No quiero mirarlo. No me gusta mirarlo. ¿Es preciso que mires? Sí, se lo llevarán para enterrarlo. Estoy muy triste. Sí, lo sé. ¿Cuántos hijos tienes? El periodista que había en mí no la dejaba en paz con lo de su luto. Tengo 3, 2 varones y una niña. Después de responder a mi pregunta, obediente, volvió a su dolor. Han puesto su cuerpo bajo algo, bajo una cubierta. Parecía muy triste. ¿Yo también he muerto para entonces? No. Estamos tomando algunas uvas en copas. ¿Cómo soy ahora? Muy, muy viejo. ¿Te sientes ya mejor? No. Cuando mueras me quedaré sola. ¿Acaso has sobrevivido a tus hijos? Ellos cuidarán de ti. Pero tú sabes tanto. Hablaba como una niñita. Lo superarás. Tú también sabes mucho. Estarás a salvo. La reconforté. Pareció descansar apaciblemente. ¿Estás más en paz? ¿Dónde te encuentras ahora? No sé. Al parecer había cruzado al estadio espiritual, aún sin haber experimentado su muerte en esa vida.
Esa semana habíamos recorrido 2 vidas en considerable detalle. Aguardé a los maestros, pero Catherine continuó descansando. Al cabo de varios minutos más, le pregunté si podía hablar con los espíritus maestros. No he llegado a ese plano, explicó. No puedo hablar mientras no llegue. Nunca llegó a ese plano. Después de mucho esperar, la saqué de su trance. Capítulo 8. Pasaron 3 semanas antes de nuestra siguiente sesión. En mis vacaciones, tendido en una playa tropical, tuve el tiempo y la distancia necesarios para reflexionar sobre lo que había ocurrido con Catherine. Regresión hipnótica a vidas pasadas, con observaciones detalladas y explicaciones de objetos, procesos y hechos de los que ella no tenía conocimiento en su vida normal y consistente. Mejoría de sus síntomas mediante las regresiones, una mejoría que la psicoterapia corriente no había alcanzado, siquiera remotamente. En los primeros 18 meses de tratamiento, revelaciones escalofriantes precisas del estado espiritual posterior a la muerte, en las que transmitía conocimientos a los que ella no tenía acceso, poesía espiritual y lecciones sobre las dimensiones posteriores a la muerte, sobre la vida y la muerte, el nacimiento y el renacimiento, dadas por espíritus maestros, que hablaban con una sabiduría y un estilo muy superiores a la capacidad de Catherine. Había mucho que analizar. En efecto, en el curso de los años yo había tratado a muchos cientos, tal vez a millares de pacientes psiquiátricos, que reflejaban todo el espectro de los trastornos emocionales. Había dirigido unidades de pacientes internos en 4 grandes escuelas de medicina. Había pasado años en salas de cirugías psiquiátricas, en clínicas para pacientes externos y en diversos lugares, diagnosticando y tratando a pacientes externos. Lo sabía todo sobre las alucinaciones auditivas y visuales, sobre las engañosas ilusiones de la esquizofrenia. Había tratado a muchos pacientes con síntomas dudosos y trastornos del carácter histérico, incluyendo la excisión o a las personalidades múltiples. Había sido profesor en el abuso del alcohol y drogas en una institución fundada por el Instituto Nacional del Abuso de Drogas, y estaba familiarizado con toda la gama de los efectos de las drogas sobre el cerebro. Catherine no presentaba ninguno de esos síntomas o síndromes. Lo ocurrido no era una manifestación de enfermedad psiquiátrica. Ella no era psicópata, no estaba fuera del contacto con la realidad, ni había sufrido nunca alucinaciones, no oía ni veía cosas que en realidad no existieran, o ilusiones, falsas creencias. No consumía drogas ni tenía rasgos psicopáticos, no tenía una personalidad histérica, ni tendencias disociativas, es decir, en general, actuaba con conciencia de lo que hacía y pensaba, no funcionaba con el piloto automático, y nunca había tenido personalidad escindida o múltiple. El material que producía estaba, con frecuencia, más allá de su capacidad consciente, tanto en estilo como en su contenido. Una parte era especialmente psíquica, como las referencias a sucesos específicos de mi propio pasado, por ejemplo, los conocimientos sobre mi padre y mi hijo, así como el propio. Exhibía conocimientos a los que nunca había tenido acceso ni podía haber reunido en su vida presente. Esos conocimientos, así como la experiencia en sí, eran extraños a su cultura y a su educación, además de contrarios a muchas de sus creencias. Catherine es una persona relativamente sencilla y honesta. No es una erudita. Ella no pudo haber inventado los hechos, detalles, acontecimientos históricos
descripciones y elementos poéticos que llegaban a través de ella. Como psiquiatra y científico, yo estaba seguro de que el material se originaba en alguna porción de su mente inconsciente. Era real, sin lugar a dudas. Aunque Catherine hubiera sido una consumada actriz, no habría podido recrear esos hechos. El conocimiento era demasiado exacto y específico. Estaba por encima de su capacidad. Analicé el propósito terapéutico de explorar las vidas pasadas de Catherine. Una vez que hubimos tropezado con ese nuevo reino, su mejoría fue enormemente rápida, sin necesidad de meditación. Existe en ese reino una fuerza poderosamente curativa, una fuerza al parecer mucho más efectiva que la terapia normal o los medicamentos modernos. Esa fuerza incluye recordar y volver a vivir no solo grandes acontecimientos traumáticos, sino también los diarios ultrajes a nuestros cuerpos, mentes y egos. En mis preguntas, mientras investigábamos vidas, yo buscaba los patrones de estos insultos, patrones tales como el abuso emocional o físico crónico, la pobreza y el hambre, la enfermedad y la incapacidad, prejuicios y persecuciones persistentes, fracasos repetidos, etc. También me mantenía alerta a las tragedias más penetrantes, como una traumática experiencia de muerte, violaciones, catástrofes masivas y cualquier otro suceso horripilante que pudiera haber dejado una huella permanente. La técnica era similar a la de repasar una infancia con la terapia común, excepto que el marco cronológico era de varios milenios. En vez de reducirse a los 10 o 15 años habituales. Por lo tanto, mis preguntas eran más directas y más intencionadas que en una terapia común. Pero el éxito de nuestra poco ortodoxa exploración resaltaba incuestionablemente. Ella, y otros que yo trataría más adelante con regresión hipnótica, se estaba curando con tremenda velocidad. Pero ¿había otras explicaciones de los recuerdos de que Catherine guardaba de vidas pasadas? ¿Era posible que esos recuerdos le fueran transmitidos por sus genes? Esa posibilidad es científicamente remota. La memoria genética requiere el paso ininterrumpido de material genético de generación en generación. Catherine vivió por toda la Tierra y su linaje genético se interrumpió muchas veces. Murió en una inundación con su prole, también en la niñez, y también sin haber procreado. Su reserva genética terminó sin ser transmitida. Y en cuanto a la supervivencia después de la muerte y el estado intermedio, no había cuerpo ni material genético ciertamente. Sin embargo, sus recuerdos continuaban. No, era menester descartar la explicación genética. ¿Cabía la idea de Jung sobre el inconsciente colectivo, almacén de toda la memoria y la experiencia humana, a la que ella podía estar recurriendo de algún modo? Hay culturas divergentes que poseen, con frecuencia, símbolos similares, aun en sueños. Según Jung, el inconsciente colectivo no se adquiere personalmente, sino que se hereda de algún modo en la estructura cerebral. Incluye motivos e imágenes que surgen de nuevo en todas las culturas, sin necesidad de tradición histórica o propagación. Me parecía que los recuerdos de Catherine eran demasiado concretos para que el concepto de Jung le sirviera de explicación. Ella no revelaba símbolos, imágenes ni motivos universales, sino descripciones detalladas de personas y lugares determinados. Las ideas de Jung parecían demasiadas vagas, y aún quedaba por considerar el estado intermedio. En resumidas cuentas, la reencarnación era lo que tenía más sentido. El conocimiento de Catherine no era solo detallado y concreto, sino que estaba más allá de su capacidad consciente. Sabía de cosas que no había podido espigar de un libro, para olvidarlas después,
pasajeramente. Sus conocimientos no podían haber sido adquiridos en la niñez y luego suprimidos o reprimidos de la conciencia de modo similar. ¿Y los maestros? ¿Y sus mensajes? Eso llegaba mediante Catherine, pero no de ella. Y su sabiduría se reflejaba también en los recuerdos que Catherine guardaba en sus vidas. Yo sabía que esa información y sus mensajes eran verdad. Lo sabía. No por mis muchos años de cuidadoso estudio de las personas, sus mentes, sus cerebros y personalidades, sino también por intuición. Aún antes de la visita de mi padre y mi hijo, mi cerebro, con todos sus años de cuidadoso estudio científico, lo sabía, pero también tenía un fuerte presentimiento. Veo vasijas que contienen una especie de aceite. Pese a la interpretación de 3 semanas, Catherine había caído prontamente en un trance profundo. Estaba sumergida en otro cuerpo, en otra época. En las vasijas hay diferentes tipos de aceite. Eso parece una especie de depósito, un lugar para guardar cosas. Las vasijas son rojas, hechas con algún tipo de tierra colorada. Alrededor tienen bandas azules alrededor de la boca. Veo hombres ahí, hay hombres en la cueva. Están trasladando los jarros y las vasijas de un lado a otro, para acomodarlos y ponerlos en cierto lugar. Tienen la cabeza rapada, no tienen pelo en la cabeza. La piel es morena, piel morena. ¿Estás tú ahí? Sí. Estoy sellando alguno de los jarros, una especie de cera. Sello la tapadera de los jarros con la cera. ¿Sabes para qué usan los aceites? No lo sé. ¿Te ves a ti misma? Obsérvate, dime cómo eres. Hizo una pausa para observarse. Llevo trenza. Hay una trenza en mi pelo. Tengo una especie de... una prenda larga. Tiene un borde dorado alrededor. ¿Trabajas para esos sacerdotes, para los hombres de cabeza rapada? Mi trabajo consiste en sellar los jarros con la cera. Ese es mi trabajo. Pero no sabes para qué sirven los jarros. Parecen ser para algún rito religioso. No sé con certeza qué es. Hay un ungüento, algo en la cabeza. Uno lo lleva en la cabeza y en las manos. En las manos. Veo un pájaro de oro que me cuelga del cuello. Es plano. Tiene una cola plana, una cola muy plana, y la cabeza apunta hacia abajo, hacia mis pies. ¿Hacia tus pies, Catherine? Sí, así es como se debe de llevar. Hay una sustancia negra, negra y pegajosa. No sé qué es. ¿Dónde está? En un recipiente de mármol. Ellos usan también eso, pero no sé para qué sirve. ¿Hay algo en la cueva que puedas leer para que me indiques el nombre del país, del lugar en donde vives o la fecha? En los muros no hay nada, están vacíos. No conozco el nombre. La hice avanzar en el tiempo. Hay un frasco blanco, una especie de frasco blanco. El asa de la tapa es de oro. Está como incrustada en el oro. ¿Qué contiene el frasco? Una especie de ungüento. Tiene algo que ver con el paso al otro mundo. ¿Eres tú la persona que va a pasar ahora? No, no es nadie que yo conozca. ¿Ese también es su trabajo? ¿Preparar a las personas para ese paso? No, es el sacerdote quien debe hacer eso, no yo. Nosotros nos limitamos a suministrarle los ungüentos, el incienso. ¿Qué edad pareces tener ahora? 16. ¿Vives con tus padres? Sí, en una casa de piedra, una especie de vivienda de piedra. No es muy grande, hace mucho calor, el clima es caliente y seco. Ve a tu casa. Estoy ahí. ¿Ves a otras personas de tu familia? Veo a un hermano, también está ahí mi madre, y un bebé, el bebé de alguien. ¿Es tuyo ese bebé? No.
¿Qué hay de importante ahora? Ve hacia algo importante que explique tus síntomas en la vida actual. Necesitamos comprender. No hay riesgo en la experiencia. Ve hacia los hechos. Ella respondió con un susurro muy suave. Todo a su tiempo. Veo morir a la gente. ¿Gente que muere? Sí. ¿No sabes qué es? ¿Una enfermedad? De pronto caí en la cuenta de que ella tocaba nuevamente una vida antigua, a la que había regresado en otra oportunidad. En esa vida, una plaga transmitida por el agua había matado a su padre y a uno de sus hermanos. Catherine también había padecido la enfermedad, pero sin sucumbir a ella. La gente usaba ajo y otras hierbas para tratar de rechazar la plaga. Ella se había sentido muy inquieta porque no se embalsamaba debidamente a los muertos. Pero ahora nos enfrentábamos a esa vida desde un ángulo diferente. ¿Tiene algo que ver con el agua? Eso creen. Son muchos los que mueren. Yo conocía ya el final. Pero tú no mueres por eso. No, no muero. Pero enfermas mucho. ¿Te sientes mal? Sí, tengo mucho frío, mucho frío. Necesito agua, agua. Creen que viene del agua. Y algo negro. Alguien muere. ¿Quién muere? Mi padre. Y también mi hermano. Mi madre está bien. Se recobrará. Está muy débil. Tiene que enterrar a la gente. Tienen que enterrar a la gente. Los entierran. La gente se preocupa porque eso va contra las prácticas religiosas. ¿Cuáles son esas prácticas? Me maravillaba la concordancia de sus recuerdos, de hecho por hecho, exactamente como había relatado esas vidas varios meses antes. Una vez más, esa desviación de las costumbres funerarias normales la inquietaban mucho. Se ponía a la gente en cuevas. Los cadáveres serán conservados en cuevas, pero antes debían ser preparados por los sacerdotes, debían ser envueltos y untados con ungüento. Se los mantenía en cuevas, pero el país está inundado. Dicen que el agua es mala. No bebáis el agua. ¿Hay algún tratamiento? ¿Dio resultado algo? Se nos dieron hierbas fuertes, los olores, las hierbas, y percibo el olor. ¿Lo huelo? ¿Reconoces el olor? Es blanco, lo cuelgan del techo. ¿Es como ajo? Está colgado alrededor. Las propiedades son similares. Sí, sus propiedades. Se pone en la boca, en las orejas y en la nariz. El olor es fuerte. Se creía que impedía la entrada a los malos espíritus en el cuerpo. Fruta morada, o algo redondo con superficie morada. Corteza morada. ¿Reconoces la cultura en que estás? ¿Te parece familiar? No lo sé. Esa cosa purpúrea, ¿es una especie de fruta? Tanís. ¿Te ayudará eso? ¿Es para la enfermedad? En ese tiempo, sí. Tanís. Repetí tratando una vez más de ver si se refería a lo que llamamos tanino o ácido tánico. ¿Así se llama? ¿Tanís? Sigo oyendo tanís. De esta vida, ¿qué ha quedado sepultado en tu vida actual? ¿Por qué vuelves una y otra vez aquí? ¿Qué te molesta tanto? La religión, susurró Catherine de inmediato. La religión en esa época era una religión de miedo. ¿Miedo? Había tantas cosas por temer y tantos dioses. ¿Recuerdas los nombres de algunos dioses? Dije. Veo ojos, veo una cosa negra, una especie de... Parece un chacal. Está en una estatua. Es una estatua de guardián. Veo a una mujer, una diosa, con una especie de toca. ¿Sabes el nombre de la diosa? Osiris. Cirus. Algo así. Veo un ojo, solo un ojo con una cadena. Es de oro. ¿Un ojo? Sí. ¿Quién es Hathor? ¿Qué? Hathor, ¿quién es? Nunca había oído hablar de Hathor, aunque sabía que Osiris, si la pronunciación era correcta, era el hermano esposo de Isis, la principal deidad egipcia. Hathor
según supe después, era la diosa egipcia del amor, el regocijo y la alegría. ¿Es uno de los dioses?, pregunté. Hathor, Hathor. Hubo una larga pausa. Pájaro. Es plano. Plano. Un fénix. Guardó silencio otra vez. Avanza ahora en el tiempo, hasta el último día de esa vida. Ve hasta tu último día, pero antes de morir. Dime qué ves. Respondió con susurro muy suave. Veo edificios y gente. Veo sandalias. Sandalias. Hay un paño rústico, una especie de paño rústico. ¿Qué ocurre? Ve ahora al momento de tu muerte. ¿Qué te ocurre? ¿Tú puedes verlo? No veo, no me veo más. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? Nada, solo oscuridad. Veo una luz cálida. Ya había muerto, había pasado al estado espiritual. Al parecer, no necesitaba experimentar otra vez su vida real. ¿Puedes acercarte a la luz?, pregunté. Allá voy. Descansaba apaciblemente esperando otra vez. ¿Puedes mirar ahora hacia atrás, hacia las lecciones de esa vida? ¿Tienes ya conciencia de ellas? No, susurró. Continuaba esperando. De pronto se mostró alerta, aunque sus ojos permanecían cerrados, como ocurría siempre que estaba en trances hipnóticos. Movía la cabeza de un lado a otro. ¿Qué ves ahora? ¿Qué está pasando? Su voz era más potente. Siento. Alguien me habla. ¿Qué te dicen? Hablan de la paciencia. Uno debe tener paciencia. Sí, continúa. La respuesta provino inmediatamente del maestro poeta. Paciencia y tiempo. Todo llega a su debido tiempo. No se puede apresurar una vida y no se puede resolver según un plan, como tanta gente quiere. Debemos aceptar lo que nos sobreviene en un momento dado y no pedir más. Pero la vida es infinita. Jamás morimos. Jamás nacimos, en realidad. Solo pasamos por diferentes fases. No hay un final. Los humanos tienen muchas dimensiones, pero el tiempo no es como lo vemos, sino lecciones que hay que aprender. Hubo una larga pausa. El maestro poeta continuó. Todo te será aclarado a su debido tiempo, pero necesitas una oportunidad para digerir el conocimiento que te hemos dado. Catherine guardó silencio. ¿Hay algo más que yo deba saber? Se han ido, me susurró. Ya no oigo a nadie. Capítulo 9. Semana a semana, nuevas capas de temores y ansiedades neuróticas se desprendían de Catherine. Semana a semana se le veía un poco más serena, un poco más suave y paciente. Tenía más confianza en sí misma y atraía a la gente. Daba más amor y los demás se lo devolvían. El diamante interior, que era su verdadera personalidad, brillaba, luminoso a la vista de todos. Las regresiones de Catherine abarcaban milenios. Cada vez que entraba en un trance hipnótico, yo no tenía idea alguna de dónde emergerían los hijos de sus vidas. Desde las cuevas prehistóricas hasta los tiempos modernos, pasando por el antiguo Egipto, ella había estado en todas partes y en todas sus experiencias habían sido amorosamente custodiadas por los maestros, desde más allá del tiempo. En la sesión de ese día apareció en el siglo XX, pero no como Catherine. Veo un fuselaje, una pista aérea, una especie de pista de aterrizaje, susurró suavemente. ¿Sabes dónde estás? No veo. Alsaciana. Luego, con más decisión.
Alsaciana. ¿En Francia? No sé, solo alsaciana. Veo el nombre. Von Marx. ¿Von Marx? Una especie de casco marrón o un gorro con gafas. La tropa ha sido destruida. Parece ser una zona muy remota. No creo que haya una ciudad cercana. ¿Qué ves? Veo edificios destruidos. Veo edificios. La tierra está destrozada por los bombardeos. Es una zona muy bien oculta. ¿Qué haces tú? Ayudo con los heridos. Se los están llevando. Obsérvate. Descríbete. Mira hacia abajo y dime qué ropa vistes. Llevo una especie de chaqueta, pelo rubio, ojos azules. Mi chaqueta está muy sucia. Hay mucha gente herida. ¿Te han formado para que ayudes a los heridos? No. ¿Vives ahí o te han llevado a ese sitio? ¿Dónde vives? No lo sé. ¿Qué edad tienes? 35 años. Catherine tenía 29. Sus ojos no eran azules, sino color avellana. Continué con el interrogatorio. ¿No tienes nombre? ¿No está en la chaqueta? En la chaqueta hay unas alas. Soy piloto, algún tipo de piloto. ¿Pilotas aviones? Sí, tengo que hacerlo. ¿Quién te obliga a volar? Estoy de servicio y debo volar, es mi trabajo. ¿También dejas caer las bombas? En el avión tenemos un artillero, hay un navegante. ¿Qué tipo de aviones piloteas? Una especie de helicóptero. Tiene 4 hélices. Es un ala fija. Eso me llamó la atención, pues Catherine no sabía nada de aviones. Me pregunté qué entendería por ala fija. Pero en la hipnosis poseía amplios conocimientos, como la técnica para hacer mantequilla o para embalsamar cadáveres. Sin embargo, solo una fracción de esos conocimientos le era accesible en su mente consciente y cotidiana. Insistí. ¿Tienes familia? No están conmigo. ¿Pero ellos están a salvo? No lo sé. Tengo miedo de que vuelvan. Mis amigos están muriendo. ¿Tienes miedo de que vuelvan? ¿Quiénes? Los enemigos. ¿Quiénes son? Los ingleses, las Fuerzas Armadas Americanas, los ingleses. Si recuerdas a tu familia, sí la recuerdo. Hay demasiada confusión. Retrocedamos en la misma vida a un momento feliz, antes de la guerra, por la época en que estabas en tu hogar, con tu familia. ¿Puedes verlo? Sé que es difícil, pero quiero que te relajes. Trata de recordar. Catherine hizo una pausa y luego susurró. Oigo el nombre de Eric. Eric. Veo una criatura rubia, una niña. ¿Es hija tuya? Sí. Ha de serlo Margot. ¿Está cerca? Está conmigo. Estamos de picnic. El día es hermoso. ¿Hay alguien más ahí, además de Margot? Veo una mujer de pelo castaño, sentada en la hierba. ¿Es tu esposa? Sí. No la conozco, agregó, refiriéndose a las personas que conocía en su vida actual. ¿Conoces a Margot? Observa mejor a Margot. ¿La conoces? Sí, pero no estoy segura. La conocí en alguna parte. Ya le recordarás. Mírala a los ojos. Es Judy, respondió. En la actualidad, Judy era su mejor amiga. Se habían entendido desde el primer momento, entablando una sincera amistad. Cada una confiaba sin reservas en la otra. Se adivinaban los pensamientos y las necesidades antes de expresarlos verbalmente. Judy, repetí. Judy, sí. Se parece a ella, sonríe como ella. Sí, qué bien. ¿Eres feliz en tu hogar o hay problemas? No hay problemas. Larga pausa. Sí, sí es una época de disturbios. Hay un profundo problema en el gobierno alemán, la estructura política. Hay demasiada gente que quiere avanzar en demasiadas direcciones. Eso, con el tiempo, nos hará pedazos. Pero debo combatir por mi país. ¿Amas mucho a tu país? No me gusta la guerra. Creo que matar está mal, pero debo cumplir con mi deber. Ahora vuelve
Vuelve a donde estabas antes, al avión en tierra, los bombardeos, la guerra. Es más adelante, la guerra ya ha empezado. Ingleses y americanos están tirando bombas cerca de ti. Regresa, ¿ves? ¿Otra vez el avión? Sí. ¿Aún sientes lo mismo sobre el deber, la guerra y el matar? Sí, moriremos por nada. ¿Qué? Que moriremos por nada, repitió con un susurro más alto. ¿Por nada? ¿Por qué por nada? ¿No hay gloria en eso? ¿No es por defender a tu patria ni a tus seres amados? Moriremos por defender las ideas de unas cuantas personas, aunque sean los líderes de tu país. Pueden equivocarse, me interrumpió con prontitud. No son los líderes. Si fueran líderes, no habrían tanto forcejeo interno en el gobierno. Algunos dicen que están locos. ¿Te parece cierto eso? ¿Están locos por el poder? Todos debemos de estar locos para dejarnos manejar por ellos, para permitir que nos impulsen a matar y matarnos. ¿Te queda algún amigo? Sí, aún quedan algunos con vida. ¿Hay alguien con quien tengas una amistad especial? Entre los tripulantes de tu avión, tu artillero, tu navegante. ¿Viven aún? No los veo, pero mi avión no lo han destruido. ¿Vuelves a pilotar en avión? Sí, tenemos que darnos prisa para despegar con lo que queda del avión, antes de que regrese. Sube a tu avión. No quiero ir. Parecía necia, parecía querer negociar conmigo. Pero tienes que despegar. Es tan inútil. ¿Qué tipo de profesión tenías antes de la guerra? ¿Lo recuerdas? ¿Qué hacía Eric? Era segundo piloto de un pequeño avión, un avión de carga. ¿También eras piloto entonces? Sí. ¿Y pasaban mucho tiempo fuera de casa? Respondió con mucha suavidad y con melancolía. Sí. Adelante en el tiempo le indiqué. Hasta el próximo vuelo. ¿Puedes hacerlo? No hay próximo vuelo. ¿Qué te ocurre? Perdón. ¿Te ocurre algo? Sí. Su respiración era acelerada, empezaba a agitarse. Se había adelantado hasta el día de su muerte. ¿Qué ocurre? Huyo del fuego. El fuego está destrozando a mi grupo. ¿Sobrevives a eso? Nadie sobrevive a una guerra. Me estoy muriendo. Su respiración era trabajosa. Sangre. Hay sangre por todas partes. Me duele el pecho. Me han herido en el pecho, y la pierna, y el cuello. Me duele mucho. Estaba en agonía, pero pronto su respiración se hizo más lenta y más regular. Sus músculos faciales se relajaron y adquirió un aspecto de paz. Reconocí la calma de su estado de transición. Se te ve más cómoda. ¿Ha pasado? Hizo una pausa antes de responder con mucha suavidad. Estoy flotando, apartándome de mi cuerpo. No tengo cuerpo. Estoy nuevamente en espíritu. Bien, descansa. Has llevado una vida difícil. Has pasado por una muerte difícil. Necesitas descansar, reponerte. ¿Qué has aprendido en esta vida? Aprendí cosas sobre el odio, las matanzas insensatas, el odio mal dirigido, la gente que odia sin saber por qué. Se nos impulsa a eso, nos impulsa al mal, cuando nos encontramos en estado físico. ¿Hay una obligación más elevada que la obligación para con el país? ¿Algo que hubiera podido impedir que tú mataras, pese a las órdenes? ¿Alguna obligación para consigo misma? Sí, pero no dio detalles. Ahora, ¿esperas algo? Sí, espero ir a un estado de renovación. Tengo que esperar. Vendrán por mí. Vendrán. Bien, cuando vengan, me gustaría hablar con ellos. Aguardamos varios minutos más. Luego, de forma abrupta, su voz sonó potente y grave. Hablaba el primero de los espíritus maestros, no el poeta. Tenías razón al suponer que este era el tratamiento correcto para quienes están en un plano físico.
Debes erradicar los miedos de sus mentes. El miedo es un derroche de energía. Impide a las personas cumplir con aquello para lo cual fueron enviados. Guíate por lo que te rodea. Primero es preciso llevarlos a un nivel muy profundo, donde ya no puedan sentir el cuerpo. Allí podrás llegar a ellos. Es únicamente en la superficie donde yacen los problemas, muy dentro del alma, donde se crean las ideas. Allí es donde hay que ir a buscarlos. Energía. Todo es energía. Se malgasta tanta, las montañas. Dentro de la montaña hay quietud. El centro es sereno. Pero es afuera donde está el problema. Los humanos solo pueden ver el exterior, pero se puede ir mucho más adentro. Hay que ver el volcán. Para eso es preciso ir muy adentro. Estar en el estado físico es algo normal. Cuando se está en el plano espiritual, eso nos resulta natural. Cuando se nos envía de regreso es como ser enviados otra vez a algo que no conocemos. Nos llevará más tiempo. En el mundo espiritual es preciso esperar. Luego somos renovados. Hay un estado de renovación. Es una dimensión, como las otras, y tú has logrado casi llegar a ese estado. Eso me pilló por sorpresa. ¿Cómo era posible que yo estuviera acercándome al estado de la renovación? ¿Que casi he llegado? Repetí incrédulo. Sí, sabes mucho más que los otros, comprendes mucho más. Ten paciencia con ellos. No tienen el conocimiento que tú posees. Serán enviados espíritus en su ayuda, pero lo que tú estás haciendo es correcto. Continúa. Esta energía no debe ser malgastada. Debe liberarse del temor. Será la mayor de tus armas. El espíritu maestro guardó silencio. Reflexioné sobre el significado de ese increíble mensaje. Sabía que yo estaba teniendo éxito al liberar a Catherine de sus miedos, pero ese mensaje tenía un significado más global. No se trataba de una mera confirmación de que la hipnosis era efectiva como instrumento terapéutico. Implicaba, aún más, que las regresiones a vidas pasadas, cosa que resultaría difícil de aplicar a la población en general de uno en uno, no me pareció que se refiriera al miedo a la muerte, el miedo oculto dentro del volcán. El miedo a la muerte, ese temor escondido y constante que ni el dinero o el poder pueden neutralizar, ese es el centro. Pero si la gente supiera que la vida es infinita, jamás moriremos, que jamás nacimos en realidad, entonces ese miedo desaparecería. Si todos supieran que han vivido antes incontables veces y que volverán a vivir otras tantas, ¿cuánto más reconfortados se sentirían? Si supieran que hay espíritus a su alrededor cuando se encuentran en estado físico, que después de la muerte en estado espiritual, se reunirán con esos espíritus, incluidos los de sus muertos amados. ¿Cuánto sería el consuelo si supieran que los ángeles de la guarda existen? En realidad, cuánto más seguros se sentirían si supieran que los actos de violencia y de injusticia no pasan desapercibidos, sino que deben ser pagados con la misma moneda en otras vidas. Cuánto menor sería el deseo de venganza si de verdad por el conocimiento nos aproximamos a Dios. ¿De qué sirven las posesiones materiales y el poder cuando no son en fin en sí y no un medio para ese acercamiento? La codicia y el ansia de poder no tienen ningún valor. Pero, ¿cómo llegar a la gente con ese conocimiento? Casi todos recitan plegarias en sus iglesias, en las sinagogas, mezquitas o templos. Plegarias que proclaman la inmortalidad del alma. Sin embargo, terminamos los ritos de culto, vuelven a sus caminos competitivos, a practicar la codicia, la manipulación y el egocentrismo. Estos rasgos rastrean el progreso del alma. Por lo tanto, si la fe no basta, quizá la ciencia ayude. Tal vez experiencias de cómo y
Tal vez experiencias como la de Catherine conmigo deban ser estudiadas, analizadas y descritas de manera objetiva y científica por personas preparadas en ciencias físicas y conductistas. Sin embargo, pero entonces nada estaba tan lejos de mi mente como la idea de redactar un artículo científico o un libro. Posibilidad remota y muy improbable. Pensé que en los espíritus que serían enviados para ayudarme. ¿Ayudarme a qué? Catherine se movió y empezó a susurrar. Alguien llamado Gideón. Alguien llamado Gideón. Gideón. Trata de hablar conmigo. ¿Qué dice? Está por todas partes. No se detiene. Es una especie de ángel custodio. Alguien así. Pero ahora está jugando conmigo. ¿Es uno de tus ángeles de la guarda? Sí, pero está jugando. Se limita a saltar a mi alrededor. Creo que quiere darme a entender que está a mi alrededor, por todas partes. Gideón, repetí. Aquí está. ¿Y te hace sentir más segura? Sí, volverá cuando yo lo necesite. Bien. ¿Hay espíritus alrededor de nosotros? Respondió con un susurro desde la perspectiva de su mente supraconsciente. Oh, sí. Muchos espíritus. Solo vienen cuando así lo desean. Vienen cuando lo desean. Todos somos espíritus, pero algunos se encuentran en estado físico, otros en un periodo de renovación, y otros son guardianes. Pero todos vamos allá. Nosotros también hemos sido guardianes. ¿Por qué volvemos para aprender? ¿Por qué no aprendemos como espíritus? Son diferentes niveles de aprendizaje. Algunos tienen que aprenderse en la carne. Tenemos que sentir el dolor. Cuando se es espíritu, no se experimenta dolor. Es un periodo de renovación. El alma se renueva. Cuando se está en la carne se puede sentir el dolor, se sufre. En forma espiritual no se siente. Solo hay felicidad, una sensación de bienestar, pero es un periodo de renovación para nosotros. La interacción entre las personas en forma espiritual es diferente. Cuando se está en el estado físico, se puede experimentar las relaciones. Comprendo. Todo saldrá bien. Ella había vuelto a quedar en silencio. Pasaron algunos minutos. Veo un coche, comenzó. Un coche azul. ¿Un cochecito de bebé? No, un carruaje. Algo azul. Una orla azul arriba, azul por fuera. ¿Qué es un carruaje tirado por caballos? No, tiene ruedas grandes. No veo a nadie en él, solo dos caballos enganchados, uno gris y otro castaño. El caballo se llama Manzana, el gris porque le gustan las manzanas. El otro es Duque. Son muy buenos. No muerden. Tienen patas grandes. Patas grandes. ¿Hay también un caballo malo? ¿Un caballo distinto? No, son muy buenos. ¿Tú estás ahí? Sí. Le veo el hocico. Es mucho más grande que yo. ¿Estás en el carruaje? Por la naturaleza de sus respuestas yo había comprendido que ella era una criatura. Hay caballos. También hay un niño. ¿Qué edad tienes? Soy muy pequeña. No sé. Creo que no sé contar. ¿Conoces al niño? ¿Es tu amigo? ¿Tu hermano? Es un vecino. Ha venido a una fiesta. Hay una boda o algo así. ¿Sabes quién se casa? No. Nos dijeron que no nos ensuciáramos. Tengo pelo castaño y zapatos que se abotonan por un lado hasta arriba. ¿Son tus ropas de fiesta? ¿Ropas finas? Es blanco. Una especie de vestido blanco con algo lleno de volantes y se ata por detrás. ¿Tu casa está cerca? Es una casa grande, respondió la niña. ¿Es ahí donde vives? Sí.
Bien, ahora puedes mirar dentro de la casa, ¿es correcto? Se trata de un día importante. Habrá gente bien vestida, con ropa especial. Están preparando comida, muchísima comida. ¿La hueles? Sí, están haciendo una especie de pan. Pan... carne. Nos dicen que volvamos a salir. Eso me divirtió. Yo le había dicho que podía entrar sin problemas y alguien le ordenaba que volviera a salir. ¿Te llaman por tu nombre? Mandy. Mandy y Edward. Edward es el niño. Sí. ¿Y no os dejan entrar a la casa? No, están muy ocupados. ¿Y qué pensáis al respecto? No nos importa, pero lo difícil es no ensuciarse. No podemos hacer nada. ¿Vas a la boda? ¿Más tarde? Sí, veo a mucha gente. El salón está atestado. Hace calor, mucho calor. Allí hay un párroco. Ha venido el párroco con un sombrero raro, grande, negro. Le sobresale mucho sobre la cara. Mucho. ¿Es un momento feliz para tu familia? Sí. ¿Sabes quién se casa? Mi hermana. ¿Es mucho mayor que tú? Sí. ¿La ves ahora? ¿Tiene puesto el vestido de novia? Sí. ¿Y es bonita? Sí, muy bonita. Lleva muchas flores alrededor del pelo. Mírala bien. ¿La conoces de algún otro lugar? Mírale los ojos, la boca. Sí, creo que es Becky, pero más pequeña, mucho más pequeña. Becky era amiga y compañera de trabajo de Catherine. Aunque íntimas, a Catherine le molestaba la actitud crítica de Vicky y el hecho de que se entrometiera en su vida y en sus decisiones. Después de todo, eran amigas y no parientes, pero tal vez la diferencia ya no estuviera tan clara. Me... me tiene cariño, por eso puedo estar bastante cerca de ella en la ceremonia. Bien, mira a tu alrededor. ¿Están ahí tus padres? Sí. ¿Ellos también te tienen cariño? Sí. Qué bien. Míralos bien. Primero a tu madre. Tal vez la recuerdes. Mírale la cara. Catherine inspiró profundamente varias veces. No la conozco. Mira a tu padre. Obsérvalo bien. Su expresión, sus ojos. También la boca. ¿Lo conoces? Es Stuart, respondió de inmediato. Con que Stuart acababa de aparecer, una vez más. Eso valía la pena examinarlo mejor. ¿Qué relaciones tienes con él? Lo quiero mucho, me trata muy bien, pero opina que soy un fastidio. Piensa que los niños son un fastidio. ¿Es demasiado serio? No, le gusta jugar con nosotros. Pero hacemos demasiadas preguntas, pero es muy bueno con nosotros, salvo cuando hacemos demasiadas preguntas. ¿Eso le enfada algunas veces? Sí. Debemos aprender del maestro, no de él. Para eso vamos a la escuela, para aprender. Esas palabras parecen de él. ¿Te dice él eso? Sí. Tiene cosas más importantes que hacer. Tiene que administrar la finca. ¿Es una finca grande? Sí. ¿Sabes dónde está? No. ¿Nunca mencionan la ciudad o el estado, el nombre de la ciudad? Ella hizo una pausa para escuchar con atención. No oigo eso. Y volvió a guardar silencio. Bien. ¿Quieres explorar más en esa vida? ¿Adelantarte en el tiempo? ¿O con esto me interrumpió? Basta. Durante todo el proceso con Catherine, yo me había mostrado reacio a analizar sus revelaciones con otros profesionales. En realidad, exceptuando a Carol y a otros pocos con quienes me sentía a salvo, no había compartido esta notable información con nadie. Sabía que el conocimiento proveniente de nuestras sesiones era verdadero y muy importante, pero me preocupaban las posibles reacciones de mis colegas profesionales y científicos, por eso guardaba silencio. Aún me preocupaba por mi reputación, mi carrera y la opinión ajena. Mi escepticismo personal se había ido mermando con las pruebas que recibía de los labios de Catherine, semana tras semana. Con frecuencia volvía a escuchar las grabaciones y a experimentar nuevamente las sesiones, con todo su dramatismo y su fuerza directa. Pero los otros tendrían que confiar en mis experiencias, aunque intensas no serían con todo
las suyas. Me sentí obligado a reunir aún más datos. A medida que gradualmente aceptaba y daba créditos a los mensajes, mi vida se iba volviendo más simple y satisfactoria. Ya no había necesidad de fingir, desempeñar papeles ni hacer otra cosa que yo mismo. Las relaciones se tornaron más francas y directas. La vida familiar era menos confusa, más descansada. La renuencia a compartir la sabiduría que me había sido dado a través de Catherine iba disminuyendo. Me sorprendió descubrir que casi todo el mundo se mostraba muy interesado y quería saber más. Muchos me hablaron de sus privadísimas experiencias de hechos parapsíquicos, ya fueran percepciones extrasensoriales, cosas vividas anteriormente, abandonos del cuerpo, sueños de vidas anteriores u otras cosas. Muchos no se habían atrevido a revelar estas experiencias ni a sus amigos cónyuges. Imperaba un miedo casi uniforme a que, al compartir sus experiencias, los otros los consideraban extraños, aun sus propios familiares. Sin embargo, esos sucesos parapsíquicos son bastante comunes, más frecuentes de lo que la gente cree. Es solo la renuencia a revelar los fenómenos psíquicos a otros los que les hacen parecer raros, y los más instruidos son los más renuentes a compartirlos. El respetado presidente de un gran departamento clínico de mi hospital cuenta con la admiración internacional por su experiencia. Él habla con su padre fallecido, que varias veces lo ha protegido de peligros graves. Otro profesor tiene sueños que le proporcionan los pasos que faltan o las soluciones para sus complejos experimentos de investigación. Los sueños nunca se equivocan. Otro doctor, muy conocido, suele saber quién lo llama por teléfono antes de levantar el auricular. La esposa del presidente de psiquiatría de la Universidad del Medio Oeste es doctora en psicología. Sus proyectos de investigación están siempre cuidadosamente planeados y ejecutados. Nunca ha revelado a nadie que, cuando visitó Roma por primera vez, caminaba por la ciudad como si tuviera un mapa impreso en la memoria. Sabía, sin un fallo, lo que había a la vuelta de cada esquina. Aunque nunca había estado en Italia ni conocía el idioma, los italianos se dirigían a ella invariablemente en el idioma del país, confundiéndola con su compatriota. Su mente luchaba por asimilar esas experiencias vividas en Roma. Comprendí por qué esos profesionales tan bien preparados mantenían sus experiencias en secreto. Yo era uno de ellos. No podía rechazar nuestras propias experiencias, los datos de nuestros sentidos. Sin embargo, nuestros estudios se oponían diametralmente, en muchos aspectos, a la información, las experiencias y las creencias que habíamos acumulado. Por eso guardábamos silencio. Y bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Ya llegamos a lo que es el capítulo 10 y llegamos exactamente unas páginas más de la mitad del libro. Entonces, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan pasado un bonito rato aquí conmigo. Si es así, denle like. Ya saben, si les gustó, denle like. Por favor, y si les gusta, recuerden suscribirse y activar la campanita para que les aparezcan todas. Les avise YouTube cuando yo suba un nuevo video. Y pues nada, ya no hay nada más que comentar. Creo que esto se va a ir rápido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por haber llegado hasta este momento. Y recuerden, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo video. Bye.